Entonces vamos a empezar con esta interfaz que es Jupyter. Es un poquito más elegante que el Spider. Entonces igual acá nosotros podemos cargar, pero bueno, este es entorno web, ¿no? Podemos cerrar para saber dónde se ha lanzado esto. Vamos a cerrar aquí, vamos a buscar Anaconda. Y cuando se instaló el Anaconda, se instaló el Spider y se instaló el Jupyter Notebook, que en realidad es el editor web, es un editor web. De, ¿Y por qué también es más usado este Jupyter Notebook? Ahí está, le he dado clic y está levantando. Ya está, ya levantó, ¿no? Ahí tenemos el menú, tenemos todos los archivos del escritorio raíz. Vamos a crear uno donde dice new, acá new, vamos a crear un notebook, acá dice notebook en Python 3, ya está, va a cargar y ahí está nuestra interfaz web de Python. Entonces también vamos a poder cargar en paralelo, para ver la diferencia nada más, en paralelo vamos a cargar Anaconda, vamos, y aquí dentro de Anaconda ya hace también el famoso Spider. Solo que el Spider es una interfaz que no tiene nada que ver con entorno web. Claro, se puede hacer aplicaciones allí, pero el entorno es su formato, su propia interfaz de Python, ¿ya? Mientras que ahí está la interfaz, ya teníamos experiencia en trabajar con esta 3.8 y hoy vamos a trabajar con esta interfaz, con la interfaz de Jupyter. Ahí está. Entonces vamos a empezar eh, directamente. Vamos a empezar directamente con el siguiente ejercicio. ¿Ya? La versión con la cual estamos trabajando es la versión esta es la interfaz del Maple 2021. ¿Ya? Esta interfaz del Maple 2021 es bastante buena porque trae consigo el desarrollo de la matemática con pasos. ¿Ya? Puede desarrollar matemática con pasos. Ustedes saben que la herramienta de la física es la matemática, así que nos va a ayudar en gran medida, pero eso es la nueva versión 2021, ya que todavía no está en lanzamiento. Este fin de mes van a lanzar la empresa MapleSoft esta versión. Bien, vamos directamente al problema del día de hoy. Bien, vamos a entonces cargar de esta manera. Bien, entonces vamos a dar un repaso. Todo esto que ustedes están viendo está hecho aquí en este paquete. Python es el programa base para Maple. Entonces, miren qué cosas se puede hacer aquí en el programa Maple, ¿ya? Entonces, para no emigrar a un PowerPoint, porque a veces PowerPoint nos oxida un poco el cerebro, entonces miren cómo es que en este programa, en este software, que es bastante bueno, hemos creado una pizarra con el título de vector en el plano. Luego tenemos otra pizarra, vector en el espacio, y otra pizarra con el ejercicio número 1 y otra pizarra con el ejercicio número 2. ¿Ya? Entonces, miren lo que se puede hacer aquí, ¿no? O sea, en primer lugar, lo que debemos entender es
cómo es que nosotros con este software podemos insertar simbología matemática, pero aplicado a la física. En este caso estamos hablando sobre un vector. Ese vector se llama vector F. Lo podemos pintar de color azul. Ahí está, ¿cierto? Este vector de color azul F, ahí está, puede representar una fuerza. Entonces, esta es mi pizarra. Esta es mi pizarra totalmente interactiva. Yo puedo comenzar a rayar mi pizarra con otro color. Ahí está, un color de repente un poco más ancho, el plumón. Por ejemplo, ahí estoy diciendo, si yo estoy trabajando con el vector fuerza, entonces apunto a mi vector fuerza, ¿no? Ahí está. O si de repente yo quiero subrayar ese vector, entonces lo subrayo. Ahí está, el vector fuerza, ¿ya? Entonces, un vector fuerza, también hay vector extensión, hay vectores peso, hay diferentes tipos de vectores. En este caso estamos trabajando con el vector fuerza, ¿no? Se graficará un vector llamado vector fuerza de color azul, se dibujará en un espacio. Acá arriba dice espacio vectorial, es el X y el Y, ese es el espacio vectorial. Tiene una componente X y una componente Y, ¿no? Aquí está, ¿ve? Aquí está. Borremos esto y apuntemos con nuestro lápiz aquí. Este es la componente en el eje X y este será la componente en el eje Y. Ya está. Por ejemplo, podría ser un vector que está aquí ubicado en un espacio vectorial. Un espacio vectorial, por ejemplo, voy a dibujar acá abajo. Voy a dibujar acá. Ahí está, por ejemplo, puedo dibujar un vector que tenga 3 unidades, 1, 2, 3 unidades en el eje X. Entonces, en el eje X será 3 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje Y. 1, 2 unidades en el eje Y. Entonces, el objetivo es graficar ese vector. Entonces, utilizo mis puntos auxiliares y luego empiezo a seleccionar mi vector de color azul y luego que tiene una flechita, claro, le vamos a bajar el grosor y le decimos flechita hacia la derecha y cambiamos a segmento y dibujamos el vector. Ahí está, ahí está. De repente es muy flaquito, lo podemos hacer más grueso, ahí está, ¿ya? Entonces es un vector que hemos dibujado. En el eje X vale 3 y en el eje Y vale 2. Ah, ya, me parece que me he olvidado en colocar aquí vamos a ponerle el Y, ¿no? Habíamos estado haciendo un ejemplo, ahí está el Y. Entonces en el eje X, por eso es que yo he puesto, a ver, un vector F tiene dos componentes, una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Y aquí está el ejemplo, acá abajo el ejemplo. Ahí está un ejemplo, ¿no? Un vector tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y se va a graficar. Y ese vector necesitamos ponerle nombre. Ese vector se llama vector F. Ya está. Bien, entonces ese vector tiene un ángulo ahí, como ustedes pueden ver. El ángulo es alfa. Alfa es este ángulo que está aquí. Ahí está. Donde estoy poniendo el check es el alfa. Pero en física ese alfa representa la dirección. ¿Ya? En qué dirección se está dirigiendo. Vamos a redundar un poco en qué dirección. Ahora, ¿con qué herramienta matemática se trabaja la dirección? Con ángulos, ¿ya? Podría ser 0 grados. Entonces agarro nuevamente y comienzo a decir, pues
el ángulo podría ser 0 grados, la mitad podría ser 45, luego podría ser 90 grados, luego etcétera. Estoy avanzando de 45 en 45, acá es 180, aquí es 270. Entonces, ¿quién va a dar la dirección? La dirección la va a dar el ángulo que está formando con el eje X. Ese alfa se llama dirección. Ya está. Entonces, allá, listo. Entonces, eso será acá. Aquí ya tenemos la dirección, ¿cierto? La dirección. Luego hablamos de las fórmulas. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de las características nada más de un vector. Enseguida, ese vector también tiene un tamaño. ¿No? A ver, el tamaño, o sea, si es ese tamaño, si es muy pequeñito o si es muy grande. Si es muy pequeñito o si es muy grande, ¿cómo lo vamos a medir? ¿No? Si estábamos hablando de 1 metro de madera, entonces saco mi wincha y mido, ¿cierto? Pero cuando se trata de un vector, es un modelo medio abstracto, entonces tenemos que utilizar alguna fórmula. Entonces, esa fórmula para medir la medida o módulo o magnitud es elevar la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Y se representa con las barritas, por ejemplo. Aquí está el módulo de f para saber cuánto mide. Es como si yo estaría poniendo acá una reglita. Estaría poniendo ya acá una reglita y necesitaría saber cuántas unidades mide. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando la herramienta matemática. Yo sé que este vector, la primera componente es x y la segunda componente es y. Entonces, ya no vamos a demostrar nada porque eso no es el objetivo del curso. Simplemente decimos es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Acá está, primera al cuadrado, segunda al cuadrado. Y eso es medida, módulo o magnitud. Ahí está la fórmula. Enseguida queremos calcular la dirección. ¿Cuánto vale este ángulo, este angulito que está acá? ¿En qué dirección se está yendo? ¿A 30 grados, a 40 grados? Pero normalmente, ¿quién utiliza este tipo de herramientas? Uno cuando ha ido en autobús o en taxi, uno no mira en el tablero en qué dirección voy, ¿cierto? No se nota 30 grados, 50 grados, simplemente el señor que maneja gira a la izquierda, gira a la derecha, retrocede y hacia adelante, ¿cierto? No le decimos, señor, lléveme 15 grados al lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos pistas, ¿ya? Las pistas nos orientan para ubicarnos, pero ¿dónde se utilizan este tipo de herramienta de dirección? Pues en donde no hay pistas, por ejemplo el aire, los pilotos se tienen que orientar de acuerdo a la dirección. Por ejemplo, piloto que se está cayendo y menciona, ¿no? Mayday, estoy perdiendo vuelo, motor 1, motor 2, mi ubicación es 30 grados, 30 grados, y luego viene el sentido, 30 grados noreste. Entonces ya sabemos que esa es la dirección con la cual el avión está cayendo, ¿no? Igual también en el mar no tenemos pistas, por lo tanto allí también utilizan este tipo de tecnología. Por eso es importantísimo entender los vectores. Bien, ¿cómo calculamos la dirección? Vamos a calcular la dirección utilizando la función arcotangente. O esta función arcotangente es preguntarle a la computadora cuánto vale el ángulo que está formando el vector con la horizontal. Eso es computacionalmente. ¿Ya? Sacarle raíz a la primera componente. O sea, aquí es matemática, pues la función raíz cuadrada más cada elemento al cuadrado me va a dar el tamaño, la magnitud del vector de color azul. Mientras que si yo le digo, sácame el arco tangente, y ahí está la importancia de la trigonometría.
porque la arco tangente me va a decir en qué dirección está ese vector. Y el sentido que a veces la mayoría lo considera, no lo considera importante, el sentido que me va a dar los puntos cardinales. Los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. O podría ser en sentido horario, si hablamos de movimiento circular, podría ser sentido horario o sentido antihorario. ¿No? El vector, por ejemplo, el vector velocidad angular, el vector aceleración angular. Ahí tenemos que hablar en sentido horario o sentido antihorario de las manecillas de reloj. Pero ahora, como la tecnología ha avanzado tanto, ya no hablamos de sentido horario. De repente todos ustedes no lo conocen, pero ahora están los famosos teléfonos inteligentes, no, perdón, los relojes inteligentes, que ahí ya no hay las manecillas de reloj, de repente se ha perdido, pero de repente en la sala o en el comedor hay ese tipo de relojes. De nuestros padres o nuestros abuelos todavía conservan ese tipo de relojes, ya el sentido horario o el sentido antihorario. Entonces eso es para el movimiento rotacional. Y si hablamos el movimiento lineal, entonces serán los puntos cardinales. Listo. Bien, entonces, si a mí me dan si a mí me dan el ángulo alfa, yo podría representar, este X que está acá, este X lo puedo representar como toda esta fórmula que está acá, ¿ve? Toda esta fórmula que está acá. Sería f coseno de alfa, siempre y cuando el ángulo descanse en el eje X. Si el ángulo descansa en el eje X, es coseno de alfa. Ya está. Y el otro lado sería Y, esto que está acá, ¿ve? Y. Esto sería módulo de f por el seno de alfa. Ya está. ¿Ya? Ahora, dice el profesor, ¿qué pasaría si el alfa estaría con el eje Y? Entonces no se hagan problemas. Cambian. Este sería coseno y el de acá abajo sería seno. Automáticamente cambian. ¿Ya? Cambian. Listo. Ya está. Entonces ahí tenemos algunas cositas importantes que deben aprender. ¿Ya? Esta es la fórmula directa, es la que se ha cumplido desde Isaac Newton hasta nuestra era, y se seguirá cumpliendo. El módulo es toda esta raíz cuadrada por el coseno de alfa, siempre y cuando me den alfa. Si no me dan alfa, entonces yo puedo armar el alfa, puedo sacar puedo investigar con esta fórmula cuánto vale el alfa. Bien, para eso vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo calculamos? En este programa Maple? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, el vector 230, ¿no? 230. Entonces, bueno, entonces lo único que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a calcularlo primero en Jupyter y luego aquí lo vamos a realizar, ¿ya? Entonces vamos a nuestro programita Jupyter, ahí está. Espero que hayan instalado. Ahora sí, vamos directamente. Bien, a ver, vamos a colocar las librerías. Ahora sí viene la parte tecnológica. Bien, vamos a colocar entonces, vamos a importar todos los comandos, ahí está. Enseguida vamos a importar, como estamos trabajando con seno y coseno, importamos matemática.
Entonces mírenme, primero aquí estamos importando, o sea, con este from SunPy estamos diciendo que vamos a trabajar con símbolos, con símbolos. ¿Quién es un símbolo, profesor? Indíqueme por favor qué es un símbolo. Símbolos son las variables con las cuales vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a trabajar con la variable f. Vamos a trabajar con el nombre del ángulo que es alfa. Y todas las variables que aparezcan aquí en este problema. Ya, en este problema. X, Y, todo eso son variables. ¿Está? Bien. Entonces, y import mat significa que vamos a trabajar con la función seno, coseno, raíz cuadrada, etc. Bien, continuamos. Luego vamos a trabajar con vectores. Entonces le ponemos, vamos a importar como estamos trabajando en el espacio, podemos dejarlo ahí, o si no podemos poner de repente el producto cruz, o de repente el producto punto, etcétera. ¿Ya? Luego declaramos el n va a ser si está, estamos aquí, sí vamos a tener que cambiar. Este teclado no salga teclado, ya, esto de acá. Vamos a poner estas comillas, ahí está, n, listo. Luego vamos a importar las posibles variables que vamos a utilizar, ya. Punto abc, import. Ahora, posiblemente utilicemos, posiblemente, a esto no digo que sí va a ser posible, podemos poner B, C, X, Y y Z. Ahí está. Listo, ahora vamos a ejecutar. Acá dice run, acá ejecutar. Y ya ejecutó, ya compiló todos estos comandos y está totalmente sin ningún error. A ver, ¿qué pasaría si yo no pongo bien? Si yo no pongo bien, hay algo interesante aquí, jóvenes. Ustedes son el futuro del país. Dense cuenta que aquí aparece unas 3 líneas que indica error. Justamente yo le borré la T al propósito, ¿ya? Y aquí te indica la flechita, como en la interfaz de Spider, también te indica que aquí está el error. Está en la línea 5, 1, 2, 3, 4, está en la línea 5 y te apunta aproximadamente dónde está el error. Miren, acá hay un símbolo de este sombrerito y te apunta, ¿no? Ahí está en ese comando está el error. Si le pongo la letra T, ya está. Ahora sí, superado el error, ahora sí recién ejecuto. Ya está. Ahora sí no hay ningún error. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner como estamos aquí para aprender. Ahora, les he dicho que vale 3 semanas el curso, pero la idea es que se vayan aprendiendo, ¿ya? Que se vayan con una idea clara de qué es lo que les espera en la universidad. Ya, de repente los profesores de aquí a 2, 3, 4 años ya se han capacitado, han hecho su doctorado, etcétera, etcétera, y ya les van a estar esperando con esta tecnología. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Si nos toma de repente un par de clases más, no hay problema. ¿Ya? Bien, vamos a colocar la F1. Esto va a representar un vector. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un vector. Hemos declarado arriba ABC, ¿no? Entonces será A asterisco N, I. Así se declara punto I. Así se declara el vector, por ejemplo, X. Un vector cualquiera, X. Más, ahora vamos a copiar lo mismo. Vamos a copiar lo mismo. Y ponemos por acá J y este vale B. Este vale B. Y luego más C
y este vale K, y JK. Ya está. Ejecutamos y está bien. Lo que hemos armado está bien. Así se arma. Este será eh, el vector ABC, ¿no? Pero si gustan, podemos hacer así también, ¿no? Profesor, pero usted me está diciendo que es X y Y, X y Y, X y Y, ¿no? Ah, ya, entonces no hay problema. Como hemos declarado X y Y, entonces quitamos acá el A y le ponemos el X. Y aquí también le ponemos el Y. Y la tercera componente, como estamos en el plano, vale 0. 0,0. Ya está, le damos ejecutar. Ya ejecutó eso. ¿Y cómo saber, profesor, que está bien? ¿Cómo saber que lo que hemos ingresado está bien? Entonces ponemos F1 y ejecutamos. Y ahí está, miren, ve. Ahí está. Ahí está, ve. Es XY y YJ. N se refiere que está en el espacio vectorial. Ya es un espacio vectorial. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos sacarle su módulo, entonces podemos ponerle así, ve, módulo es igual a F1 ahí está, magnitud. Ejecutamos y ya me ejecutó, ¿cierto? Ahora lo único que tengo que decir es quiero ver cuál es el valor del módulo. Hemos dicho que el valor del módulo es x cuadrado más y cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Entonces, ejecutamos y ahí está el valor del módulo. Ahí lo tienen, miren. Entonces estamos declarando un vector. Ahora, miren, si esto yo lo hiciera en Spider, por ejemplo, acá está Spider, el símbolo de Spider, acá está. Y vamos a hacerlo en Spider. Miren, vamos a copiarnos esto. Vamos a copiar la librería es la misma porque es la interfase de Spider. Copio acá, pego acá, ejecuto acá, ejecuto con este botón y me sale prácticamente sin ningún error acá en la salida de la terminal. Bien, enseguida voy a proceder a F1, copio y pego acá en el Spider. Ya está, ejecuto y ningún error, pero no puedo verlo. Entonces, para poderlo ver, tengo que colocar print F1, imprima F1. En la salida, obviamente, que por allí va a salir. Ahí está, ve. Me sale XY más YJ. Acá está, XY más YJ. Bueno, hasta ahí puedo pasarlo por alto porque no tiene muchos términos. Pero si yo quiero sacarle módulo, por ejemplo, módulo, hemos dicho que es igual, módulo es igual a F1 punto, quiero la magnitud, ahí está. Entonces ya no quiero la F1, sino que quiero el módulo, ahí está. Y ejecuto, y miren cómo aparece acá, ¿ve? Me aparece raíz cuadrada, SQRT es Square Root, en inglés es el acrónimo de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces miren, ven, ahí está el detalle, ¿sí o no? O sea, aquí la sintaxis es un poco más fastidiosa, ¿no? Hay que conocer un poquito más a fondo la simbología. Y mientras que, claro, que hace es el mismo resultado, ¿no? Es el mismo resultado. Mientras que si utilizo el Jupyter, aquí está, el resultado es mejor, miren, ve. Inclusive, ahí está, miren, él tiene la simbología de arriba de un vectorcito, XY más YJ más 0, porque si aquí le pongo, por ejemplo, XYZ, aquí le pongo XYZ y con eso también voy a mostrarles otra cosa. XYZ, aquí le pongo Z. Si aquí le pongo Z, aquí Z, y me voy acá al módulo directamente y le presiono correr,
no me aparece más z cuadrado. ¿Por qué no me aparece z cuadrado? Porque no he corrido, no he ejecutado la línea número, esta línea, ¿no? Este recuadro, es F1, donde dice ingreso 5. Ingresa en la quinta línea. Entonces, aquí hay que darle correr, aquí, desde aquí hay que ejecutar. Entonces le damos a ejecutar y finalmente nos vamos acá, módulo, ejecutar y acá el módulo ejecutar. De ahí recién me sale z cuadrado. Pero hay otra forma de hacer que todo, no estar cada rato presionando por acá, ejecutar, 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 ¿no? Entonces directamente yo me voy a módulo. Por ejemplo, yo quiero que x valga 3, y que me aparezca acá, aquí en la salida, me aparezca el 3. Mírenme. Entonces, donde me voy a cell, y luego le digo correr todo. Acá dice run all. Acá. Entonces le dan acá y automáticamente ahí está. Ahí está. Y cuadrado más z cuadrado más 3 al cuadrado es 9. Ahí lo tenemos entonces. ¿Ya? Listo, ahora sí vamos a, con estas explicaciones entonces, y también vamos a utilizar otro pequeño, vamos a colocarle, a ver entonces, vamos a ponerle valores, ¿ya? Vamos a ponerle valores, z vale 0, vamos a tomar el ejemplo que está acá en el programa, 2, 3, 0, ¿ya? 2, 3, 0, entonces vamos tomándole 2, 3, 0. Entonces vamos a poner acá 2, acá 3, vamos a ver a 3, acá es 3 y aquí es 0, ya está, ¿no? Ejecutamos el módulo y salió 13. Pero hay una cosa, jóvenes, hay una cosa. En ingeniería, los que van a dedicarse a ingeniería, bueno, si postulas a la pre y te dice calcula el módulo del vector 2, 3, el módulo, raíz de 13. Pero resulta que cuando ya ingresen a la universidad, necesitamos cifras exactas. Entonces, ¿cómo calcular la cifra exacta? O sea, en otras palabras, sacar la parte entera más la parte decimal y encima de ello, con cuántos decimales, con cuántos caracteres debe tener mi resultado. Bien, entonces, miren, aquí yo tendría que poner punto eval, yo le digo eval con 5 y ejecuto nuevamente acá. Entonces, ¿qué es lo que me hace el comando eval? ¿Qué es lo que me hace el comando eval o eval? A ver, lo único que aquí ustedes están observando es que se está evaluando, se está desarrollando la raíz cuadrada, pero con entero, con parte entera y parte decimal. En este caso es 30.6056. ¿Ya? Bien. Ahora, por ejemplo, ¿cómo evaluar, por ejemplo, coseno de coseno? Coseno, yo quiero, por ejemplo, evaluar coseno de pi, ¿no? Ahí está, coseno de pi. Y ejecuto. Ahí está, coseno de pi es -1. ¿Ya? Ahí lo tenemos entonces. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero evaluar coseno de pi tercios, entonces 3.0, ejecuto y no evalúa, ¿cierto? Ahí está, ve, coseno de pi, ahí está. A ver, entonces, ¿qué tendría que poner aquí? A ver, tendría que poner acá, a ver si lo evalúa, eval con 3 dígitos. Vamos a ver. Ahí está entonces. ¿Ya?
Entonces, tranquilamente, entonces trabajaremos de esa manera. Pi vale 180 entre 3. Ya sabemos que este programa está trabajando con radianes. Está trabajando con radianes. Bien. Vamos ahora sí con esta entrada, con esta muy bonita entrada. Luego cuando hablemos sobre álgebra ya estaremos hablando, por ejemplo, de... A ver, y con esto terminamos. Ya, por ejemplo, la ecuación 1. La ecuación 1 es igual, por ejemplo, a x más 2 al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Y le ponemos S1 para ver qué me sale. Miren la simbología que mucho se parece a tu cuaderno. ¿Y qué librería hace eso? La librería, esta primera librería, esta de acá. ¿Ya? Ahora, hay un comandito, yo quiero que aparezca el primero al cuadrado más, pongámosle cubo, ¿ya? Porque el cuadrado es muy simple, ¿ya? Pongámosle cubo. ¿No? Y quiero saber cuánto vale x más 2 al cubo. Ahí está, ve. Quiero saber cuánto vale x más 2 al cubo. Entonces, lo único que se puede hacer acá es utilizar el comando que se llama expand. Expand. Ahí está. S1. Expandimos y ahí está. Ahí está. ¿Ve? Entonces, si nosotros hacemos esto en Spider, nos va a quedar, algo como la raíz cuadrada, ¿cierto? Sí, que feo se ve x punto punto 2 más y punto punto 2, que significa elevado al cuadrado. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, los resultados son los mismos. ¿Ya? Pero miren, si utilizamos si utilizamos aquí el Jupyter y la librería correctamente, entonces pues ya nos está agradando por lo menos la sintaxis, por lo que se parece mucho a mi libro, a mi cuaderno. Ya está, ya, pero eso de ahí se verá, por ejemplo, cuando toquemos ecuaciones físicas que tengan que ver con ese tipo, con esa estructura algebraica. Ya, eso lo veremos más adelante. Bien, ahora regresamos nuevamente a la propuesta del día de hoy. Bien, ahora sí, esta función arcotangente y cómo lo convertimos a grados ya lo veremos directamente en el ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces veamos el primer ejercicio. Esto de acá es en el espacio. Después vamos a hacerlo. Primero vamos con el primer ejercicio en el plano. Ahí está. ¿Ya? Hice la armella que se muestra en la figura. La armella que se muestra en la figura. Esta es una armella que se muestra está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, si hablamos de fuerza resultante, estamos hablando de sumar F1 y F2. Hay que sumar estas dos fuerzas, F1 y F2. Pero resulta que no se puede sumar así como está, porque hay ángulos de promedio. Aquí el ángulo que me está un poquito fastidiando es este ángulo de aquí, mírenme. Este 30 grados está fastidiándome. Y este 45 grados también está fastidiándome. Si los dos vectores fueran colineales, o sea, por ejemplo, si este vector estaría aquí y fuera de 600, ¿no? 600, y este mismo vector de F2 estaría por su tras, por acá, es colineal, pues están en la misma línea, fuera de 400, entonces, como ambos son colineales o están formando un ángulo de 0 grados con el eje X, simplemente lo sumaría. 400 más 600 me da 1000. Pero resulta que el autor de este ejercicio le ha ocurrido ponerle 30 grados. Entonces, hay un ángulo de promedio. Aquí está, y cuando hay un ángulo de promedio yo tengo que descomponer. En otras palabras,
a este vector lo vamos a partir en, como si fuera una leña, en dos partes. Uno se va para el eje X, uno se va para el eje X, ahí está, parte se va para el eje X, y la otra porción se va para el eje Y, ya está, y luego esto debe desaparecer, ya está. Entonces, si el ángulo está formando con el eje X, entonces hemos dicho que es magnitud, ya la magnitud me están dando, ya miren, la magnitud ya me está dando, jóvenes, ya me está dando la magnitud, 600, ya me dice que es 600, entonces ya no hay necesidad de estar calculando la magnitud, ya me está dando de 600, sería la magnitud, por eso es que aquí te he puesto, 600 coseno de pi sextos, y pi sextos es 30 grados, y el otro es, para el otro lado, para este lado será coseno, y para el otro lado será seno. Y ahí lo tienes, 600 por el seno de pi sextos. Lo mismo hago con el otro, solo que la otra, la variante, es que aquí ya no está el ángulo, sino el ángulo está en el eje Y. Por lo tanto, este es coseno y este es seno. Y ahí está, ve. El primero es seno y el siguiente es coseno. Bien, mientras van meditando, yo voy creando el enlace para continuar con la explicación de la clase del día de hoy. Ya, a ver entonces. Bien, entonces vamos a ver el problemita este. Ya está el problema. Bien, entonces hay que declarar. Claro, aquí la solución está en Maple. Mira, observa. Ya como tú ya has llevado, he cargado aquí la librería. Aquí está Restart, White Vector Calculus y White Plots. Ya está. Enseguida de eso cargo F1, pero aquí hay que ejecutar porque si no va a ser conflicto con el otro, y es F1, si le pongo, cierro, ingreso F1, ahí está, 600 coseno de pi sextos, 600 por el seno de pi sextos, y el otro sería hacia la izquierda, ya sabemos que vectores hacia la izquierda son negativos. En realidad aquí uno cuando hace en Python o hace en Maple o hace en matemáticas quiere conocer las leyes. Hacia la derecha es positivo, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Negativo, ya está. Entonces, bajo esa premisa, que en realidad es una convención, vectores hacia arriba y hacia la derecha positivos y hacia la izquierda y hacia abajo negativos, hace la descomposición. Ahí está, menos 400, este es coseno, el de abajo sería seno, seno de pi cuartos, 400 coseno de pi cuartos. Luego sumamos los dos vectores y, bueno, aquí sí directamente lo hubiera podido resolver. Ya, FR1 me va a jalar la primera componente y FR2 la segunda componente. Pero como te vuelvo a repetir, hay que hacerlo lo más didáctico posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre preguntan, fx, por ejemplo, ¿qué representaría el fx? La componente de la fuerza resultante en el eje x. Y en realidad es así. Cuando se suma f1 más f2, se suma este término más este término. Entonces vamos a visualizar. Ahí está, vamos a visualizar, ahí también está. Entonces al sumar estos dos, será 519 menos 282. ¿Cuánto me sale esa cifra? Me sale 236. Y luego, esa será la primera componente escalar de FR. ¿Cómo lo extraigo? Será FR corchete 1. Y eso se llamará componente escalar
de la fuerza resultante en el eje X. Lo mismo hago con el eje Y y luego le saco el arco tangente. ¿Ya? Bien, como te repito, conociendo tú la estructura, la sintaxis y los comandos fundamentales, tú puedes tener el grado de libertad de hacerlo de diferente manera, pero siempre hacerlo en forma didáctica o de repente al nivel que tiene el aula. Bien, ahora sí, vamos a Python a resolver este problema. Ya vamos a Python. Entonces, estamos en el plano, ¿cierto? Ahora sí ya viene lo más importante, ¿ya? Bien, entonces para no perder más tiempo, esta librería de aquí me la voy a copiar y voy a generar uno nuevo acá, uno nuevo, new, ahí está. Listo, entonces ahí está. Ejecutamos, ya está. Ahora sí, ¿qué me dice? F1 debe ser ¿cuánto? F1 debe ser 600. Ya, vamos acá, 600. Ahora sí, vamos a F1. Ya está declarado, F1 es igual. Ahora no quiero demorarme mucho acá. F1 es igual. Ahora sí, 600 por coseno de, vamos a abrir pi sobre 6. Pi sobre 6.0. Ya está. Asterisco n.i. Más. Ya está. Ahora sí, para evitarnos la fatiga, copiamos y pegamos por acá, al estilo cecita, ¿ya? 600 sería por el seno, acá debería ser sin, seno, luego más lo mismo, acá toda esta cosa valdría 0, y j, acá debe ser k, y acá debe ser i. Aquí estoy viendo, perdón, J, acá debe ser J. Ya está. Ahora ejecutemos. Bien. Y antes de seguir avanzando, siempre es bueno, bueno, así con la experiencia ya, vamos a darle, ya. Vamos a suponer que tenemos experiencia y que darle F1 y le damos run. Ya está. Entonces, mira cómo ha salido aquí, bien. Me ha salido coseno de 6. Y si yo le pongo mat.pi y acá le pongo mat.pi, porque estoy utilizando la librería matemática, ejecutamos aquí, ya está, ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es con la finalidad de evitar el evalve, ¿ya? Con la finalidad, vuelvo a repetir, del bendito evalve. Entonces ya tenemos F1. El F2, a ver, para ver el F2 debe ser 445 en el eje Y. Ya está. Listo, entonces debo construir el F2. A ver, vamos a construir el F2 a partir de F1. Entonces acá podemos copiar esto sin ningún problema. Y pegamos acá. Y tenemos aquí el F2. Y borramos todo esto de aquí. Aquí sería menos 400. Acá será pi cuartos, porque el ángulo es 45 grados. Y aquí también debe ser 400. Ya está, acá debe ser coseno. Acá debe ser pi cuartos. Y ejecutamos. Ya está. Y F2. Ya, este ejercicio le vamos a poner así, F1, F2, puesto que la pantalla me va a ocupar algo que ya sé, F2. Ahí está el F2. Ya vuelvo a repetir. Estoy poniendo F1 y F2 con la finalidad de comprobar con la calculadora, con otro programa, etcétera. En este caso, pudiera utilizar los resultados. Ahí está, ¿no?
Ahí está, los resultados de F1 y F2. Pero, más adelante, en el segundo ejercicio que está en el espacio, ya no voy a colocar así, F1 ni F2, así, ni F1 acá ni F2, porque o sea, estoy ocupando espacio de más. ¿No? Entonces, ya sé que F1 vale tanto, ya sé que F2 vale tanto. ¿Ah? Y con el run, con el cell y correr todo, me va a dar al final el resultado que estoy buscando. Si he fallado en algo, pues tendría que revisar en qué parte he fallado. Bien, entonces me pide el ejercicio la fuerza resultante, por lo tanto Fr debe ser igual a F1 más F2. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ejecutamos y le ponemos Fr. Ya está, Fr. Listo, y ahí está el Fr. Menos 200, a ver, Fr, 236 y 582 J. ¿Ya? Listo, ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el módulo, Entonces, para el módulo, a ver si lo hacemos de un solo tirón el módulo, ¿ya? Para que nos visualice el módulo, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? A ver, si no nos tira el módulo, hay que... Entonces será módulo, debe ser igual. Para un módulo de un vector será de ¿quién? De fr punto magnitude, ahí está. A ver, aquí sí nos tolera el punto eval. Si no es así, a ver, eval con 5 dígitos. Ahí está el error. Ah, no, es eval. Me comí la F. Y está. Ahora sí, parece que sí. Ya, entonces ponemos módulo y ejecutamos acá. Ya, con doble T. .629.1. Si lo ponemos con unos tal vez 7, a ver qué tal queda. Y si le ponemos 10, ahí está, ¿ya? Ese es el valor. Entonces tenemos la magnitud. Ahora, ¿cómo calcular? Ahora es importantísimo esto, ojo acá con esta partecita, ¿ya? Para poder extraer las componentes de esto de acá, por ejemplo, y el objetivo era hacer esto, ¿no? De repente me voy a demorar, pero valdrá la pena. Yo quiero extraer la primera componente, es esta de acá. Esta primera componente quiero yo. Y quiero también esta componente y llamarle fx y fy y armar lo que está acá. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿ya? Para que eso se parezca mucho a la sintaxis de mi clase, porque mi clase está acá arriba. Aquí está, y tiene que coincidir arco tangente de y sobre x. En este caso, si estamos hablando de fuerzas resultantes, será frx y fry. Yo le he llamado fx y fy. O sea, eso también es importante, ¿ya? O sea, no solamente se trata de hacer las cosas, sino también más o menos darle un sentido que todos entiendan. Bien, entonces necesito yo esta configuración, esto de aquí, esta de acá. Entonces yo no puedo hacer esto en un vector así como está. Tengo que convertir, tengo que transformar esto a una matriz columna para poder sacar. En otras palabras, hay que convertirlo a una matriz. ¿Ya? Entonces yo le he llamado FRC. Eso es lo que significa a mí la fuerza resultante convertida en matriz. Entonces el código le vamos a poner fr.a a matriz, que es en base n. Ya está, ejecutamos. Ya está. Entonces voy a visualizar. Pues este ejercicio es más didáctico que práctico, ya, puesto que en el segundo ejercicio que está en el espacio
ya no vamos a ir comprobando paso por paso, sino directamente le vamos a dar la solución, porque si aquí tengo la solución en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí tendría en cuántas líneas es, porque cuántas líneas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me pasé, ¿ya? Entonces vamos a poner FRC, ahí está, ejecutamos, y ahí está la matriz columna. Entonces ahora sí puedo utilizar la tecnología del corchete, ¿ya? Entonces voy a utilizar el FRC0, el FR0, solamente para que veas, FRC, ahora sí viene lo más importante, cambiar, creo que sí mantengo la, ajá, sí está bien, 0, ahora sí, ejecuto y me queda el 236, aquí está bien, 236, ahora sí estoy extrayendo eh, la primera componente de la resultante. Entonces, tú puedes modificar, como dije alguna vez, no me acuerdo qué video, puedes cambiar los datos arriba de la componente del módulo y cambia toditito y te llega el resultado final. ¿Ya? Bien, ese sería mi FR0 y este sería mi FR1. Y ejecuto, ya están los 582. Y ahora sí puedo armar mi fx y mi fy, ¿no? Entonces sería fx es igual, ahora sí, este de acá lo copio y lo pego y ejecuto. Ya, ¿para qué lo va a visualizar? Ya, y copio y pego. Lo que estoy haciendo es asignar el valor de la primera, de la resultante, la primera y la segunda. Ahí está, ejecuto. Ya está. Ya tengo entonces las componentes. Ahora me regreso acá, me está pidiendo el arco tangente de fy sobre fx. Y eso se llama alfa. Entonces, digo alfa es igual, sería al a tangente, arco tangente en Python es a tangente. Y también tuviéramos tenido problemas si no hubiéramos cargado el, el, el asunto de del import var, ¿ya? Import var, ¿ya? Nos habíamos quedado entonces en la componente de la fuerza fx y fy. Ahora vamos a armar la dirección del vector resultante. Estará en base al arco tangente de fy sobre fx. ¿Por qué? Porque así está estipulado en la teoría. Ahí está, ¿ven? Arco tangente, claro, que aquí ustedes de repente dirán arc tan de la sigla perfecta, ¿no? Lingüísticamente hablando al español, pero en el lenguaje de Python es a tan, y en el lenguaje de Maple es arctan, así es, arctan. ¿Ya? Entonces, regresando entonces aquí a nuestro programa de Jupyter, sería a tan. Listo, ahora vamos a poner fy sobre fx. Ya está, listo. Entonces ejecutamos y prácticamente ya nos está dando alfa. Ahora, si nosotros investigamos, resulta que este alfa, el resultado de mi alfa está dado en radianes. Y ese sería el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar el alfa a grados sexagesimales? Entonces lo multiplicamos rápidamente por el factor de conversión, sería el factor de conversión 180.0 partido sobre pi, pero ya dijimos que debe ser mat.pi para que lo evalúe. 67.89 grados. A ver, vamos a ver y corroboramos entonces
que efectivamente es 67.89 grados. Ya, entonces ahí está resuelto el ejercicio en el plano. Vectores en el plano. Y ahí tienen la plantilla o tienen la ayuda, no sé, ahí lo tienen. Entonces, ustedes pueden ejecutar directamente desde acá, cel, correr todo. Ahí está, listo. Ahí está el resultado. Ahora sí, vamos a resolver ahora el ejercicio número 2, pero ya en el plano, perdón, en el espacio. Entonces vamos a entrar de lleno al espacio. Ahí está, en el espacio. ¿Ya? No es difícil, es sumamente sencillo. Un vector, igual, un vector puede ser vector peso, podría ser tensión, podría ser, en este caso, fuerza. Entonces, obviamente que va a tener, si en el plano tenía pues dos componentes, aquí va a tener tres componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahí está, tres componentes, X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, como dije, no es que podrían, deben ser tres números. Pueden ser enteros o pueden ser decimales. Si son enteros, son más rápidos de graficar. Ya está. Entonces, ¿qué más tiene un vector? Estamos hablando de características. ¿Qué más tiene? Tiene módulo, ¿sí? Igualito que en el plano, solo que se ha agregado un z más. Ahí está. Listo. Y tiene una dirección. Ahí está. Una dirección no puede tener una dirección. Bueno, a ver, aclarando mejor. Sí tiene una dirección, pero esta dirección va a depender de tres ángulos. El alfa, el beta y el gamma. Ya está. Y estos coseno de alfa, coseno de beta y coseno de teta se le conoce como cosenos directores. Y precisamente porque les va a dar la dirección al vector. ¿Ah? O sea que un vector en el espacio depende directamente de su dirección de sus ángulos con los ejes. Por ejemplo, acá está alfa es con el eje X, beta es con el eje Y teta es con el eje Z. ¿Ya? Miren arriba, ¿ve? ¿Y arriba cuál era? ¿Ve? Solamente había el ángulo era lo cotangente, entonces no se equivoquen. ¿Ah? En el plano, la dirección, el arco tangente. Y en el espacio, la dirección nos da los ángulos formados por el vector y los ejes, mediante la función coseno. ¿No? Entonces, arriba, directamente, arco tangente, y aquí serán las funciones arco coseno, arco coseno, arco coseno y arco coseno. Bien, entonces vamos a regresarnos a Python, perdón, a Jupyter, vamos a regresarnos a, eh, sí, aquí fue, ya, entonces vamos poniéndole X, acá Y, acá le vamos a poner y aquí le vamos a poner Z, Z, y ejecutamos. Y ahí está bien. Un vector está definido en el espacio si tiene sus tres componentes. X, Y y Z. Ahí está. ¿Ya? Tiene sus tres componentes. De aquí podemos calcular su magnitud. Ejecutamos. Y no lo vamos a evaluar obviamente. No lo vamos a evaluar, sino yo quiero simplemente su módulo. Ahí está. X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Ya? Entonces, tal y como está en nuestra teoría. Listo, ahora sí, vamos a pasarnos a la explicación del ejercicio. Ahí está el ejercicio. Ejercicio sencillo, pero como vuelvo a repetir, eh, con estos pequeños, pequeñas líneas, van a ver que cuando entremos a campo eléctrico, campo magnético,
Se va a hacer sumamente sencillo. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? La pregunta es simple. Si ustedes quieren aprender más de vectores, nunca vayan a un libro de física. Jamás, ni se les ocurra. ¿Ya? Vayan a un libro de matemática. Porque si ustedes quieren aprender bien, pero muy bien, sin mentiras de nadie, vayan a un libro de matemática y el título del libro es Cálculo Vectorial. Ahí van a encontrar la historia desde los orígenes de un vector hasta las aplicaciones modernas de los vectores. ¿Ya? Y ahí por qué se llama coseno director, por qué es tangente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y con ese modelo llamado cálculo vectorial, se resuelven problemas estática, estática, se resuelven problemas de dinámica, de campo eléctrico, ¿ya? Porque simplemente son modelos vectoriales. El campo eléctrico ya van a ver cuando entremos al campo eléctrico. Simplemente, en lugar de ser fuerza eléctrica, esta fuerza, profesor, ¿qué tipo de fuerza es la que estamos viendo ahorita? Se llama fuerza mecánica. Y la que cuando entremos hablando de carga eléctrica, de campo eléctrico, se llamará fuerza eléctrica. ¿Ya? Etcétera. Campo eléctrico, fuerza magnética, son modelos vectoriales. Son modelos vectoriales aplicados a ese tema de electrostática, de magnetostática. Ya van a ver cuando entremos allí. Sumamente sencillo, ¿ya? Por eso es que es importante que agarren bien la idea de un vector. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Bien, entonces ahí está el vector. Ahora alguien me preguntaba, profesor, tiene que ver algo este tipo de... me preguntaba si este X que está acá, este Y, perdón, podría estar por acá, o Y este X podría estar por acá. No tiene nada que ver. La cosa es que te des cuenta que en las X van las Y, en la Y van las J, en la Z van las K. En este caso, por ejemplo, no tiene componente F1, no tiene en el eje X. Se ha graficado precisamente, y lo voy a rayar así, precisamente F1 se ha graficado en el plano ZY. ZY no tiene componente. Aquí le he puesto B. La componente de F1 es 0 en el eje X. ¿Ve? 0 en el eje X. No tiene componente en el eje X. Ahí está, ¿ve? No tiene. 60 y 80. 60 en Y, ahí está 60 en y 80 en K. F2 sí es completito, ¿ve? F2 sí tiene sus tres componentes. 50 menos 100 y 100. 50 menos 100 y 100. Pero ¿qué difiere con el ejercicio anterior? Aquí me están dando el módulo del vector. Aquí el módulo del vector. Mientras que aquí abajo me están dando las coordenadas del vector. Aquí me están dando las coordenadas. Entonces yo tengo que calcular lo que me pide el ejercicio, pues, ¿no? La magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante. Entonces vamos a Python directamente para no perder tiempo. Vamos a Python y vamos a contrastar si efectivamente son estos resultados, ¿ya? Bien, vamos a ver, vamos a soltar solamente, mantendremos F1, esto sí hay que soltar para que lo visualicen. Este es FR, también tenemos alfa, beta y teta, ya está. Ahora sí, vamos a trabajar en Jupyter. Ahora sí, copiamos esto de aquí, esto sí, la librería que siempre vamos a necesitar y ejecutamos. Ya está, ahora sí, vamos a resolver nuestro problema. F1, ahora está, F1 debe ser igual, no tiene componente en el eje Y, por lo tanto debe ser 0.0.n, no, asterisco es acá, asterisco n.i más, así se ingresan los vectores en Python, ¿ya? La siguiente es 60 y 80 si no me equivoco, 60 y 80, así es, 60 y 80. Muy bien, entonces podemos hacer lo siguiente para avanzar. Copiamos esto y pegamos acá. Sería 0, 60, acá J. Ahora sí, vuelvo a repetir. Ya no voy a comprobar, simplemente asumimos que está bien por el aprendizaje que hemos visto en el ejercicio anterior.
Y acá 60 y aquí debe ser 80 acá. Y ejecutamos acá. Ya está, ¿ya? Bien. El siguiente, vamos a ver, el siguiente es 50 menos 100, 100. Entonces, 50 menos 100, 100, entonces eso será F2. Copio esto, lo copio, lo pego por acá y le ponemos F2. F2. A ver, ¿cuánto era? 50, 50.0 menos 100, menos 100 y el último es 100. Así se declaran los vectores y acá le ponemos ejecutar. Ya está, ya tenemos F1 y F2. Ya está, miren, ya no estoy poniendo como en el ejercicio anterior, como en este me parece, no, este de acá, ya no estoy poniendo F1 ni F2, ya estoy asumiendo de que eh, está bien, lo que he ingresado está bien, ¿ya? Entonces continuamos, ya tenemos F1 y F2, ahora me piden la fuerza resultante, debe ser igual a F1 más F2, ya está, ejecutamos, ya está, no me sale ningún error, lo dejamos ahí, F1 y F2. A ver, el módulo de un solo tirón, ya el módulo vamos a calcular de un solo tirón, el módulo, entonces el módulo debe ser igual a la FR punto magnitude, queremos la magnitud y además quiero que me evalúe con 5 dígitos, ya está, eso será el módulo, ya no lo voy a visualizar porque se supone que está bien, ya por el aprendizaje del ejercicio anterior. Bien, ahora, listo, ahora, ¿qué debo hacer? El siguiente paso, ¿qué debo hacer? A ver, ¿alguien me puede decir qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo el módulo. Y me parece que debo visualizarlo. ¿Por qué debo visualizarlo? Porque me está pidiendo, me parece, el ejercicio. Sí, la magnitud me está pidiendo. Entonces no me queda otra que visualizarlo. ¿Ya? Módulo, ya está. Módulo, visualizo. Ya está. Eso solamente debo salir. Debo visualizar como resultado. Para que no me llene la pantalla de tan mucho cálculo. Para un ejercicio tan pequeño no necesito tantas líneas de código. Que no todo es máquina. Tienen que entender aquí. Razonen aquí. Las fórmulas son arco coseno, facilito. A coseno, A coseno, A coseno, ya está. El módulo ya también lo tengo porque se llama módulo de F, módulo de la fuerza resultante se llama. Pero F1, ¿qué significa? La primera componente será en el eje X, será F1. ¿Cómo lo sacamos? F1, F2, F3 sería la componente en el eje X, la componente escalar en el eje Y y la componente escalar en el eje Z. Entonces debemos acordarnos que en el último ejercicio que se hizo convertiremos un vector en matriz columna. Eso se hizo así, FRC es igual a la fuerza resultante. Vamos a convertirlo a una matriz. Esta. Listo. Ya lo hemos convertido a matriz. Ejecutamos, ya está. A ver. FR. Listo. Ya está, listo. ¿Ya? Entonces ya tenemos la conversión en matriz. Ahora sí, hablemos de extracción. Para saber si está bien nada más, ¿ya? Pero para saber si está bien necesitamos visualizar FR. Ya está bien, está bien. Vamos a hacerlo así y lo contrastamos con Maple, ¿ya? FRC, lo copio y lo pego acá
y hacemos lo siguiente, y le pongo 0 acá, ¿ya? Y me debe sacar la primera componente de la fuerza resultante, la primera componente escalar en el eje X, ejecutar, 50. Pero vamos a ver si me está jalando correctamente. A ver, 50 me debe jalar. Acá está, correcto, 50. 50 me está jalando, componente escalar. Solamente dos cosas también, jóvenes, aprendan a distinguir. Un vector está formado por una componente escalar y su vector unitario asociado a él. Ahí está, el vector asociado es EX, en este caso es Y. Bien, el siguiente será menos 40 y el siguiente será 180. A ver si es así, está ok. ¿Está? F1, acá le ponemos F1. Ejecutamos, menos 40, correcto, y el otro 180 y se acabó. F2, 180, correcto. Ya está, ahora sí. Vamos a armar el alfa. La dirección es alfa. Alfa es igual, a ver, ¿alguna idea? ¿Alguien me puede decir cómo lo hacemos? Debe ser A arco coseno de quién? Arco coseno de FRC, la primera componente, dividido entre módulos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué usted pone así? Porque así está la teoría, miren, ve. Aquí está, ve. Aquí está, ve. Arco coseno, alfa es igual al arco coseno de F1. F1 significa, en el lenguaje Maple, F1 es la primera componente. En el eje X, componente escalar, F2 segunda y F3 es tercera. Pero en el programa Python es F0, F1 y F2. ¿Ya? Por eso es que ya expliqué en la primera clase que Maple se basa en Python, no al revés. Muy bien, y el módulo. Entonces, regresamos aquí. Será la primera componente sobre el módulo. El módulo de simplemente es módulo, nada más. Módulo. Ya está. ¿Ya? Entonces, ese será el alfa. Ejecutamos. Y ya está trabajando bien nuestro valor de alfa. Pero ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Aquí alfa, miren, ven, ¿cómo está saliendo alfa? ¿Ya? Vamos a analizar. Me está saliendo un ángulo en radianes. Y el asunto está y además tiene un montón de datos. ¿Ya? Entonces hay que restringir ciertas cositas acá. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner eval, quiero que lo evalúe con 5 dígitos. Ya está. Enseguida le digo que a todo este resultado lo multiplicamos por el factor de conversión 180.0 partido sobre pi. Pi, ya está. Listo. Ejecutamos y luego ejecutamos aquí. Ya está. 74.82. Ahora aquí vamos a poner aquí que ejecute todo. Sí, parece que este valve no está cumpliendo su función. ¿Ya? Entonces, ese será el alfa. Por aquí copiamos, pegamos por acá. Y este será el alfa, beta. Aquí cambiamos por 1. Ya está. Y ese será el beta. Y este será el teta. La tercera componente es 2. Y ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos el alfa, el beta, vamos a ver el beta. El beta es 102, el beta es 102. ¿Dónde está el beta? El beta.
102 y el teta debe ser 19. El teta debería ser 19. Cambiamos aquí. El teta debería ser 19. Ahí está. ¿Ya? Bien, entonces ahí lo tenemos. Ya miren en términos generales. Es más, este no me parece que esté aquí funcionando bien. A ver, déjenme chequearlo acá. Que no se deja cortar este. No. Aquí, a ver, vamos a ver cuántos. A ver, vamos a ver. Arco, coseno. Aquí está. Aquí ponemos este. Ponemos este aquí. Y está. Por 180. A ver, vamos a ver si funciona. Si no, lo dejamos así nada más. Aquí. Está. Solamente era la ubicación de elevar. Listo. Ahora sí, copiamos por aquí y pegamos. Pegamos aquí y pegamos acá también. Y ahora sí tenemos la respuesta correcta. Alfa, beta, es 1, acá es zeta y acá es 2. Ejecutamos todo, alfa, beta, zeta y ejecutamos desde arriba. Ya está. Listo. Entonces ahí lo tienen los resultados con 5 decimales. Obviamente que no sé si esto se podría reducir un poco más. Miren la solución de ese ejercicio de vectores en 3D, calcular el módulo de dirección de la suma de dos vectores en Python. Ahí está resuelto en Python, y hemos resuelto también en Maple. Aquí está, ahí está. Podríamos arreglarlo un poco mejor esto para que se vea bien, ¿ya? Esto no lo necesitamos. Esto sí lo necesitamos. Este es el resultado del módulo. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Enseguida, aquí, aquí y aquí. Ya. Entonces, miren la solución en el programa Maple. Ahí está. En realidad son los mismos resultados. Sencillo el ejercicio, súper sencillo el ejercicio, bien didáctico. ¿Cuántas líneas hay? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tenemos, independientemente de cargar las librerías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y recién las salidas. Un promedio de 10 líneas.